Buenas noches. Este año es el año Liszt. Y como nuestro programa Preludio está dedicado a la música romántica, nosotros no podíamos dejar de rendir un homenaje al gran compositor Franz Liszt. Y es el año Liszt porque Franz Liszt murió en 1886 y por lo tanto este año se está conmemorando en muchas partes, y también en Chile desde luego, los 100 años de su muerte. Y 100 años parece ser un tiempo prudente para hacer una especie de revalorización del compositor. ¿Por qué digo revalorización? Porque la perspectiva del tiempo hoy día nos puede hacer juzgar al compositor Franz Liszt con mayor equidad. Y digo con mayor equidad porque hasta el día de hoy, en muchos medios cultos musicales, la figura de Franz Liszt es controvertida. Nadie duda del aporte de Liszt a la técnica pianística. Eso es algo que nadie pone en duda, como nadie duda, por ejemplo, del aporte de Paganini a la técnica del violín. Pero ya cuando entramos en el terreno de la composición misma, las opiniones aparecen divididas. Y esto yo creo que revela, perdón lo que voy a decir, pero revela tal vez un poco de desinformación e incluso ignorancia, porque significaría que estaríamos apreciando al compositor Liszt solamente por una parte de su producción. No cabe ninguna duda tampoco que en el caso de Liszt hay bastantes obras que son externas, son superficiales. Hay mucho de oropel y poco de médula. Pero si ignoramos obras tales como la Sinfonía Fausto, por ejemplo, o gran parte de las obras pianísticas de los años de peregrinación, o algunas obras religiosas importantísimas que Liszt escribió al final de su vida y que lo revelan como un compositor genial y realmente profundo, si ignoramos eso, digo, vamos a tener una visión parcial. Liszt no debe ser solamente considerado como un compositor que aportó a la técnica del piano y que fijó una escuela pianística. No es solo eso. Liszt es verdaderamente un gran compositor y muchas de sus obras así lo testimonian. En muchas de sus obras se aprecia la genialidad por una parte y también otro elemento que es tremendamente interesante de destacar. Liszt es un precursor. En la última etapa de su vida tenemos un lenguaje que para la gente que desconoce aquellas obras puede ser toda una sorpresa. Y digo toda una sorpresa porque se trata de un lenguaje de avanzada. En mucha producción de Liszt se aprecia ya una especie de anticipación del impresionismo. Hay obras pianísticas de Liszt que ya huelen a Debussy. Y por otra parte, en el tratamiento de la armonía, Liszt es un innovador. Deja la puerta abierta para que venga la gran corriente de la música que vamos a llamar moderna, la música de nuestro tiempo, de nuestro siglo. Por lo tanto, en estricta equidad, nosotros debemos tener presente estas cosas para emitir un juicio completo y no parcial sobre este gran compositor. Justamente en la obra que vamos a escuchar a continuación, donde me voy a permitir presentar a un joven valor del piano, nosotros vamos a apreciar este factor armónico, audaz, novedoso, precursor, que va a confirmar un poco la explicación somera que yo estaba tratando de dar. Me voy a permitir presentar, que nos visita en este programa, al joven pianista Andrés Maupoint, quien nos va a interpretar Góndola lúgubre del compositor Franz Liszt.
Era la interpretación del pianista Andrés Maupoint para la obra Góndola lúgubre de Franz Liszt, obra que, como ya dijéramos antes, tal vez ustedes habrán podido apreciar claramente que es una obra innovadora, audaz y que ya de alguna manera profetiza incluso la crisis de la tonalidad, pues es una obra que se debate permanentemente entre tonalidades que tratan de afirmarse y una permanente zona ambigua, de tal manera que está profetizando, como decía recién, el aporte que después de Liszt hará Wagner y que provocará la crisis de la tonalidad en forma definitiva, abriéndole el campo y el camino a lo que llamaremos la música moderna e incluso la música de nuestro siglo. Liszt fue un héroe romántico. Liszt pertenece, o diría yo, es un arquetipo de lo que la imaginación popular cree que debe ser un artista romántico. Héroe frente a multitudes que lo aclamaban, mimado de los salones de la época, tocando año tras año, día tras día, frente a emperadores, emperatrices, reyes, reinas, príncipes, de tal manera que corresponde, y desde luego también en su vida sentimental, a lo que la imaginación popular cree que un artista romántico tiene que ser.
Insisto, es un arquetipo. Si tomamos el puro aspecto de la vida sentimental de Liszt, podemos comprobar que toda su vida es casi un escándalo tras otro. Y es curioso destacar aquí un punto muy importante. El niño Liszt, el adolescente Liszt, el hombre maduro y el anciano siempre reflejaron claramente en su vida una profunda y determinante actitud mística. La idea de Liszt de convertirse en sacerdote lo acompañó desde su infancia. Y es curioso que este hombre, que se debate en su vida sentimental, como decía recién, entre puros escándalos y que eran la comidilla de los círculos sociales de la época, esté permanentemente coqueteando con la idea de convertirse en sacerdote. Se da en Liszt permanentemente en su vida una profunda dicotomía entre lo místico y la aspiración a Dios y la vida mundana, escandalosa. Esto también se refleja en su música. Y todos sabemos que este hombre contradictorio, al final de su vida, cumplió su anhelo y se transformó en el abate Liszt, recibiendo las órdenes menores franciscanas y pasando al mundo, que contempló estupefacto esta decisión, definitivamente como el abate Liszt. Decía que en la música esto está presente. La dicotomía entre Dios y el diablo, o dijéramos, mejor aún, entre Dios y Mefistófeles, está siempre presente. No es raro, por lo tanto, encontrar que, así como otros compositores de la época, y profundamente influido por las lecturas de la leyenda de Fausto, sea del Fausto escrito por Lenau o sea del Fausto escrito por Goethe, estos personajes están presentes en la música, como dos polos de fuerza que se atraen y se rechazan. En la Sinfonía Fausto, Liszt manifiesta claramente esto. Un primer movimiento en que musicalmente se describe la psicología de Fausto. Un segundo movimiento en que musicalmente se describe la psicología de Margarita. Y un tercer movimiento en que se describe a Mefistófeles, el demonio, el ángel tentador. Pero este ángel que no es capaz de producir nada nuevo, sino que es solamente capaz de negar. Y por eso Liszt magistralmente, en el tercer movimiento de la Sinfonía Fausto, niega los temas musicales que han aparecido anteriormente. De Mefistófeles no pueden hacer nada nuevo. Mefistófeles es el espíritu que siempre niega la obra del Creador. Pero al medio está Margarita, y Margarita significa el eterno femenino redentor, el eterno femenino, el ideal de pureza que redime. En la última parte de nuestro programa vamos a escuchar la interpretación, siempre con Andrés Maupoint al piano, de una famosa obra importantísima en la literatura pianística de la obra de Liszt. Me refiero al famoso Vals Mefisto.
Era la interpretación del pianista Andrés Maupoint para el vals Mefisto de Franz Liszt. Como tuvimos oportunidad de explicarlo antes, es una obra, como su nombre lo dice, el vals Mefisto, diabólica, y que diríamos también necesita una técnica diabólica para poder interpretarla. Vamos a despedir este programa dándole las gracias a Andrés Maupoint por habernos permitido realizar este homenaje a Franz Liszt en esta edición de Preludio, pero antes de irnos vamos a decir que Andrés Maupoint, que tiene solamente 18 años, se inició en el estudio del piano junto al profesor Fernando Cortés en el Conservatorio de Música de esta Casa de Estudios, la Universidad Católica Valparaíso, y ahora continúa sus estudios junto al mismo profesor Cortés en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en Santiago. Muchas gracias, Andrés, y por mi parte solo me queda despedirme hasta una próxima edición de Preludio, el próximo jueves a esta misma hora en este canal, donde otra vez tendremos la oportunidad de oír y ver todo lo relacionado con la música del romanticismo. Buenas noches y muchas gracias.